Por tanto, haré una valoración de presupuesto y a continuación pues respondo a las preguntas que queráis. Bueno, hemos hecho un debate de presupuestos, es el segundo formalmente, el tercero realmente, porque realmente este año hemos aprobado un presupuesto en marzo y otro en julio, como dije ayer en el debate en la Cámara. Creo que lo más relevante de la votación de hoy es la soledad del Gobierno. Se ha quedado solo, es verdad que hay dos grupos pequeños que le han apoyado de un diputado. No los quiero calificar porque no sería razonable, pero es verdad que desde el punto de vista de la oposición, vamos a decirlo así, toda la oposición ha votado en contra de los presupuestos. Y además, si ustedes escuchan el debate, y seguro que lo han escuchado muchos de los que están aquí, habrán visto que lo han hecho con argumentos muy parecidos. Es decir, que ha habido críticas que prácticamente se han repetido en todas las intervenciones de todos los representantes de los grupos de la oposición. Críticas básicamente que tienen que ver con el presupuesto y su calidad, es decir, si es creíble o no lo es, que es muy importante en un debate presupuestario, y críticas que tienen que ver con el modelo de salida de la crisis. Cuánta austeridad, cuánto ajuste, cuánto crecimiento ha sido el debate prácticamente unánime. Más allá de eso, hay quienes hemos puesto el énfasis en las políticas sociales, en la creación de empleo, y hay otros grupos que se han preocupado más bien de sus enmiendas, lo cual es perfectamente legítimo y no es una crítica en modo alguno. Pero los elementos básicos de la crítica al presupuesto han sido comunes. Y yo creo, y esto es lo primero que quiero decir después de esta constatación, que supongo que el Gobierno habrá hecho también, que el Gobierno no debería cerrar los ojos o los oídos a estas críticas. El Gobierno debería pensar, hombre, cuando todo el mundo en el Parlamento me dice que mis presupuestos no son creíbles, que son unos presupuestos que económicamente no van a ayudar a salir de la crisis y que además son unos presupuestos que van a hacer mucho daño a sectores sociales muy débiles, yo creo que me lo debo pensar. Si yo fuera el Gobierno, lo haría. Allá él si no lo quiere hacer. Mucho más cuando hoy, por ejemplo, se ha conocido el informe del Banco de España y dice lo que dijimos ayer, particularmente lo que yo dije ayer. Habla del crecimiento de este trimestre, augura un crecimiento muy negativo para el siguiente trimestre, echa un jarro de agua fría, como debe ser, a la subida del IVA de este trimestre pasado, que todo el mundo sabe que tiene que ver con lo que suele pasar cuando subes el IVA, que es que el mes anterior la gente compra mucho, justamente porque le vas a subir los impuestos, en fin. Todo esto que modestamente ayer esbocé en mi intervención parlamentaria aparece hoy reflejada en un informe del Banco de España. Hoy también se conoce que la inmensa mayoría, todos los institutos económicos dicen que el presupuesto está mal, que vamos a decrecer al 1,5, en fin. Yo creo que hoy el Gobierno tiene motivos para para hacer una reflexión. Todos los grupos de la Cámara le han dicho lo que le han dicho, el Banco de España le ha dicho lo que le ha dicho, los institutos económicos le han dicho lo mismo. Sus presupuestos no sirven, son una ocasión perdida y la economía española y la sociedad española no debería perder ocasiones como esta. Este es mi argumento. Y les voy a decir algo más que pensé ayer durante el debate. Yo creo que el Gobierno sabe esto, que no se los cree ni él. Y la prueba es que contraprogramó parlamentariamente, lo cual me parece criticable, ¿no? Es evidente que el señor Rajoy fue al Senado y además fue a contar una cosa jugosa para que el debate del presupuesto pues pasara a un segundo plano, ¿no? Se llama contraprogramación parlamentaria y es muy feo, es muy feo. Y es muy feo, y sabe que demuestra que no se creen ellos el presupuesto. En definitiva, que el primero interesado en esconder su presupuesto ha sido el Gobierno, cuando tenía que haber sido lo contrario. En una situación como esta, con la economía española como está, con los ciudadanos como están, tenía que haber sido el Gobierno el primero interesado en que hubiera un debate a fondo del presupuesto y en explicar su presupuesto y su política económica y en comunicar las cosas que está haciendo a los ciudadanos, y en lugar de eso lo que hizo fue contraprogramar para esconder el debate, lo cual me parece mal parlamentariamente, mal desde el punto de vista ciudadano y mal desde el punto de vista económico. Y finalmente, habrán ustedes notado que todos los grupos le pedimos al Gobierno que nos dijera qué iba a hacer con las pensiones, todos, varias veces, y no tuvimos ninguna respuesta, lo cual no hace sino aumentar la percepción que yo tengo y que me han oído ustedes repetidas veces de que no va a haber una actualización. Pero, en fin, llamo la atención sobre ese dato que me parece fundamental. Una ocasión perdida, repito, para la economía española,
unos presupuestos increíbles que hasta el propio Gobierno ha querido esconder, haciendo una contraprogramación parlamentaria que dice muy poco de las cuentas públicas que ayer o que hoy hemos votado en esta Cámara. Esta es la valoración que quiero hacerles y a partir de ahí, por el orden correspondiente, empezamos las preguntas. Esther, por favor. Sí, buenos días. A mí me gustaría saber, en primer lugar, si nos puede explicar por qué hemos tenido que esperar 72 horas para preguntarle o pedirle una valoración sobre las elecciones, el resultado de las elecciones que obtuvo el Partido Socialista el domingo pasado, tanto en Galicia como en el País Vasco, que aprovecho para preguntarle. En segundo lugar, me gustaría saber si en algún momento en estas 72 horas se le ha pasado por la cabeza presentar su dimisión como secretario general. En tercer lugar, me gustaría saber si considera... ¿Va usted a agotar todas las preguntas? No, todas no, pero hemos tenido que esperar tantas que algunas tengo que hacerle. Me gustaría también saber si se plantea o se ha planteado si es usted el candidato más apropiado para la presidencia del Gobierno cuando toque, es decir, en 2015. Y, por último, me gustaría saber cuándo considera usted que es la fecha más adecuada para que el Partido Socialista elija a ese candidato a la presidencia del Gobierno, es decir, la convocatoria de primarias. La primera cuestión, salió el secretario de organización la noche de las elecciones, salió la vicesecretaria el día siguiente. Yo ayer estuve todo el día en el Parlamento y no les oculto que el lunes estuve todo el día preparándome el debate parlamentario. Bien es verdad que luego, después de escuchar la intervención del señor Montoro, cambié mi debate y, por tanto, en las 3 horas que tuve, las 3, cambié la intervención porque creo que el señor Montoro hizo un enfoque del debate presupuestario distinto del que yo tenía pensado que iba a hacer y, por tanto, lo cambié, pero me he dedicado a eso. Ha habido explicaciones de los responsables del Partido Socialista y aquí estoy hoy para dar todas las que sean necesarias y lo que te rondaré, Morena, porque seguramente no será la última vez. De hecho, el lunes tenemos ejecutiva del partido y después de la ejecutiva ya les digo que saldré yo otra vez a explicar la valoración de la ejecutiva, que es el órgano en donde se discuten a fondo estas cosas y además en donde están los 2 candidatos que se presentaron en las elecciones gallegas y en las elecciones vascas, Patxi López y Patxi Vázquez. Por tanto, escucharemos sus análisis, escucharemos los análisis del conjunto de la ejecutiva y yo saldré el lunes a explicar la posición de la ejecutiva en relación con un tema de esta envergadura, que lo tiene, sin duda. ¿Qué valoración hago? Primero, son unas elecciones regionales, autonómicas, que, por tanto, siempre tienen o admiten un doble análisis. Por una parte, el propiamente autonómico y siempre el nacional. Es evidente que tienen siempre una valoración nacional. Euskadi tiene su propia política, como saben ustedes, sus características singulares. Es verdad que son unas elecciones bien distintas de las anteriores, bien distintas, entre otras cosas porque hay un partido político que en esta se ha presentado y en las anteriores no. Es verdad que ese partido político no es nuevo y que, por tanto, hay elecciones que pueden ser comparables a esta y quizá esa sería una primera valoración que hay que hacer. Es cierto que son unas elecciones también muy singulares porque son las primeras en democracia en las que se vota sin ETA actuando, es decir, sin violencia. Son las primeras elecciones en democracia en las que los candidatos han ido sin escolta, para que todo el mundo entienda lo que quiero decir. Y eso las confiere también una singularidad, y es verdad que ha habido un gobierno socialista apoyado por el Partido Popular desde fuera. Todo esto tiene sus singularidades y, por tanto, hay un resultado que hay que colocar en este contexto. Yo les tengo que decir que creo que el Gobierno de Patxi López hizo una magnífica gestión, lo he hecho durante la campaña, lo he dicho, magnífica gestión, magnífica, que ciertamente, desde mi punto de vista, esa gestión no ha sido reconocida en la votación, pero la democracia es así, y la democracia es quien finalmente juzga y los ciudadanos son quienes juzgan. El resultado es un resultado aceptable para el Partido Socialista de Euskadi, aunque ya le digo, si uno ve la gestión que ha hecho y examina lo que ha pasado con la convivencia en Euskadi, lo que ha pasado con el proceso de fin de ETA, la propia política económica, los datos de empleo, si mira todo esto, pues al final dice, bueno, pues quizá hubiéramos esperado algo mejor. Es cierto que lo hecho pues es mucho y bueno, pero la democracia es así y la última palabra la tienen los ciudadanos y uno puede sentirse de una forma o de otra, pero los resultados son los que son. Pero insisto, creo que Patxi ha hecho un magnífico
gobierno, ha hecho una gestión de gobierno magnífica, ha sido un magnífico lehendakari, y además le voy a decir que, se lo dije a él el otro día, creo que la historia se lo reconocerá, porque al final la historia pone a cada cual en su sitio y juzga a la gente. Cuando pasa un poco de tiempo se reconocerá la tarea que ha hecho. Ahora, de momento, tienen una tarea de oposición por delante, importante, es un partido importante en la Cámara, han tenido un resultado aceptable, repito, aceptable, aunque, ¿qué quiere que le diga? Viendo la hoja de servicio del Partido Socialista de Euskadi, pues uno hubiera dicho, pues no sé. Pero, en fin, estoy satisfecho y Pachi también lo está, y creo que al final, si hubiera que resumir en una frase la situación de Euskadi, yo diría, mire, para el Partido Socialista ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Esta es mi valoración. Para el Partido Socialista ha merecido la pena el haber gobernado Euskadi y el haber hecho lo que hemos hecho, y estamos satisfechos desde esa perspectiva. Y en Galicia, bueno, en Galicia la situación es también diferente. Hay un Partido Popular muy fuerte, históricamente lo ha sido así, ha ganado todas las elecciones autonómicas, todas, absolutamente todas. En algunos casos me parece que uno no ha podido gobernar, en el resto ha ganado con mayoría absoluta, y esa es la situación de partida. Más allá de los análisis que podamos hacer de la situación del PSOE en Galicia, de qué tarea de oposición hemos hecho, que eso lógicamente corresponde hacerlo allí, y en la Ejecutiva escucharemos los análisis del secretario general, que además era candidato, de Pachi Vázquez. Yo quiero decirle primero que Pachi Vázquez ha hecho una buena campaña, donde ha ido mejorando de día en día, una buena campaña, sin duda, que le felicito a él y a los compañeros que han trabajado con él y al conjunto del partido. Y creo que el problema de fondo que hemos tenido es que los gallegos no han percibido que hubiera un gobierno alternativo posible. Esa me parece que es la clave del asunto. Al final había muchos gallegos que querían votar cambio, eso salía en las encuestas, y ese cambio no se ha reflejado en las urnas. Y la conclusión de ambas cosas, del resultado electoral y de las encuestas que decían que muchos gallegos querían cambio, es que desde el Partido Socialista no se ha conseguido que los gallegos vieran una alternativa clara de gobierno. Yo creo que ese ha sido nuestro problema. Y eso, lógicamente, una vez más remite a problemas en Galicia y a problemas, sin duda, en el propio Partido Socialista Obrero Español. No quiero que entienda nadie que estoy eludiendo la responsabilidad. No lo he hecho en mi vida, ni siquiera en Galicia, donde yo sabía que las cosas eran muy difíciles. Pero fui a la campaña porque era mi obligación y apoyar al candidato, y lo he hecho sabiendo que era muy difícil y que probablemente el resultado no sería bueno. Pero estas son las cosas que hay que hacer en política. A veces uno juega con el viento a favor y a veces juega con el viento en contra, pero cuando uno es responsable de un partido tiene que hacerlo con el viento a favor y con el viento en contra, de las dos formas. Por tanto, creo que esta es la clave del asunto. No han percibido los gallegos y las gallegas que hubiera un gobierno alternativo, no lo han percibido. Y eso tiene que ver con el Partido Socialista de Galicia y con el Partido Socialista Obrero Español. Sobre la candidatura y la dimisión, no. Le voy a decir, los compañeros de mi partido me eligieron secretario general hace 8 meses y me eligieron para recuperar la confianza de los ciudadanos, que habíamos perdido claramente, y para hacerlo a través del diseño y de la elaboración de un proyecto alternativo a la política de la derecha. Hace 8 meses me eligieron para esto y esa es la tarea que voy a cumplir hasta el final. La voy a cumplir hasta el final. Y por tanto, no he pensado dimitir, no lo he pensado. Otra cosa es que reflexiones, qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué podemos mejorar, que hables con la gente, faltaría más. Es que yo hace mucho que aprendí que en la vida aciertas y te equivocas, y que cuando te equivocas tienes que pensar, y por tanto, pensar mucho. En la dimisión no, y en la candidatura tampoco, porque como usted bien ha dicho en su expresión, me lo ha preguntado usted y me ha dado la respuesta, lo cual se lo agradezco, es que no toca. Voy a volverles a decir lo que me han oído decir en muchas ocasiones. Este verano, como todos ustedes, yo he estado de vacaciones, he hablado con mucha gente, y he escuchado críticas y también a cosas no críticas. En general, la gente me ha preguntado cómo ves España, qué salida tenemos, crees que esto tiene salida, me han contado sus problemas. Han sido cientos de ciudadanos con los que he hablado. Le aseguro que ni uno solo me ha preguntado ¿vas a ser tú el candidato del PSOE? Ni uno solo. Y es que es así. Y es más, yo creo que haría muy mal
sería un irresponsable si estuviera ahora preocupado de quién va a ser, de si voy a ser o no candidato, en lugar de preocuparme por lo que me preocupa, que es lo que dije en el discurso de ayer, que es la angustia de muchos ciudadanos que hoy creen que no tienen salida en su vida profesional, en su vida laboral, en su vida familiar. Esa es mi preocupación y cómo el Partido Socialista conecta con esa preocupación y ofrece alternativas a esa preocupación. Por tanto, esa es la respuesta. Cuando toque, se hará. Y la tercera se responde igual. Cuando toque, se hará. Adelante. Yo quería saber qué tiene que decirle a los dirigentes, a los compañeros de su partido, que le están pidiendo en las últimas horas cambios profundos y serios en el Partido Socialista. Vamos a ver. Primero, aunque es verdad que he dedicado mucho tiempo a preparar el debate, bastante tiempo a preparar el debate, he tenido ocasión de hablar con bastante gente, ¿no? Con mucha gente, de reflexionar conjuntamente. Esto que les he dicho es mi reflexión, pero es evidente que nadie al frente de un partido reflexiona solo, por tanto es una reflexión que recoge muchas otras y que empaqueta muchas otras ideas. He hablado con mucha gente y efectivamente cuando uno tiene una derrota electoral pues tiene que pensar qué cosas va a cambiar. Y le voy a decir más, me precio, y es una opinión personal que siempre te da un poco de rubor hablar de ti mismo, de ser una persona que sabe escuchar, que admite bien las críticas y que sabe escuchar. Me encanta escuchar. Es más, soy de los que creo que escuchar es muy bueno, que aprendes mucho de todo el mundo. Y, por tanto, estoy abierto a todo tipo de sugerencias, faltaría más de ideas. Mi despacho, el de Soraya, el de Elena, el de Óscar están abiertos para todos los militantes y los dirigentes del Partido Socialista que quieran colaborar y dar ideas. Y las prefiero cara a cara a las que me mandan por teletipos, pero incluso las de teletipos también las leo. Incluso las de teletipos las acepto, incluso esas. Adelante. Buenos días. Le quería preguntar, lo que nos ha quedado claro es que a partir de las elecciones gallegas y vascas ustedes van a empezar un periodo de reflexión. Me planteo si ese periodo de reflexión va a llegar a tiempo para las elecciones catalanas, que son dentro de muy poco, y ahí el PSC se enfrenta a un desafío soberanista independentista muy importante y, bueno, su papel es clave dentro de Cataluña. El papel del PSC, dice, sí, es clave, absolutamente clave. Si esa reflexión va a llegar a tiempo para las elecciones catalanas. Yo creo que ¿Cómo se las van a plantear esas elecciones? Yo creo que las elecciones catalanas, primero se presenta el PSC, cuya autonomía, como usted sabe, dentro de un proyecto compartido yo defiendo. Soy de los defensores más claros de esa autonomía y eso lo saben muy bien los dirigentes del PSC, dentro, repito, de un proyecto compartido, de unos principios, de unos valores, de unos objetivos que evidentemente compartimos. Pero el PSC hará su programa, ha elegido sus candidaturas, va a tener toda la colaboración del PSOE, toda, respetando su autonomía, que me parece además que en este caso tiene un especial significado, porque es verdad que las elecciones catalanas se plantean en una doble clave. Cataluña tiene una crisis, sin duda, económica muy profunda, que yo creo que en alguna medida el Gobierno catalán quiere esconder, poniendo encima de la mesa otra crisis que se ha abierto, que es la territorial. Y por tanto, las dos cosas tienen que tener una respuesta al mismo tiempo. Y es verdad que eso hace que las elecciones catalanas tengan una singularidad evidente. No son unas elecciones que se plantean en un momento muy peculiar en Cataluña, en donde hay un Gobierno, repito, que ha ido recortando y recortando y recortando, que ha hecho una política muy dura desde el punto de vista social, sin conseguir que Cataluña atisbe ni tan siquiera la salida de la crisis, y hay un Gobierno que también está planteando en política territorial una determinada política, yo no sé si de enfrentamiento, no me gusta esta palabra, pero que camina hacia la separación de Cataluña. Es verdad que esto no se aclara nunca del todo por parte del presidente Mas. Parece que siempre se está yendo, pero no acaba de irse. Yo creo que la palabra independencia no la quiere formular por un problema electoral, sin duda, es un problema de táctica electoral, pero qué duda cabe que ahí hay una posición que, formulada como se formule, significa lo que significa. Y, por tanto, el Partido Socialista de Cataluña tiene esos dos retos y yo le voy a ayudar, y esa es la clave en la que habrá que leer las elecciones. Nuestra reflexión corre paralela a la del Partido Socialista de Cataluña y, en la medida en que podamos, le vamos a ayudar. Ya le digo que es una reflexión, si quiere le doy un paso más para que vea lo que tengo en la cabeza y no quiero alargarme porque el lunes volveré a decirles lo mismo, quizá después de haberlo pasado por
el referendo de toda la dirección del partido, ¿no? Yo creo que esta no es una legislatura normal. Una legislatura normal, pues la oposición va haciendo oposición, en cada proyecto del Gobierno presenta una alternativa, pero tiene un tiempo para hacer su alternativa programática. Digamos que en 4 años de legislatura normal, pues tú al principio haces más oposición y luego haces más alternativa, vas construyendo un proyecto. Esta es la tarea normal. Esta legislatura no es así, no lo es. No lo es. Es una legislatura donde los problemas, si me permite la expresión, se nos han amontonado. Yo le diré que hay 3 cosas que caracterizan esta legislatura. Primero, la gravísima situación económica. Se lo dije ayer al señor Montoro y no quiero, ojo, que nadie interprete esto como una reflexión, como un intento de echarle al PP la culpa del resultado del PSOE. No quiero que se interprete así, pero objetivamente la situación económica hoy es mucho peor que hace 10 meses. Mucho peor. Se lo dije ayer al señor Montoro y lo vuelvo a decir. Es verdad que hoy la palabra que define la situación de la sociedad española es angustia. Y un ciudadano angustiado no quiere una oposición, lo que quiere es una alternativa. Y esa urgencia de la alternativa, yo creo que es una novedad de este proceso, de esta legislatura que vivimos. Una legislatura en la que, por así decirlo, el tiempo va muchísimo más deprisa de lo que va en una legislatura normal. Por tanto, los ciudadanos lo que te piden es una alternativa, y eso es verdad, que cuando vas por la calle lo que te dicen es ¿cómo vamos a salir de esta?, ¿no? Esa es la pregunta. Hay otros que te dicen nos tienes que echar una mano para salir de esta. Es decir, la urgencia para elaborar la alternativa es muy superior porque la crisis económica ha ido muy rápidamente y muy profundamente hacia abajo, digamos, ¿no? Porque la situación económica es muy negativa y la gente vive mucha angustia. Segundo, hay un problema territorial que yo les digo era esperable, quizá no tan rápido, pero es verdad que las circunstancias políticas de Cataluña eran las que eran. Yo creo haberlo dicho en varias ocasiones, probablemente no he hecho de eso una bandera porque no creía que fuera bueno, pero los responsables políticos con los que he hablado estos meses saben perfectamente que mi preocupación por el tema territorial era grande y, efectivamente, este asunto pues, ha estallado, si me permiten la expresión, de forma más rápida de lo normal y se ha venido a sumar a la crisis económica, en alguna medida también como un producto de esa crisis, ¿no? Eso hace que la situación del país sea la que es y, una vez más, que la alternativa territorial, que es un debate que uno puede plantearse con tiempo porque no se resuelve en una tarde, pues sea urgente. Y, finalmente, no les oculto que en nuestra tarea de oposición, y esto tiene que ver con la reflexión que también tenemos que hacer y que hemos empezado a hacer después del verano, yo pensé honestamente que era muy bueno para España que hubiera pactos y acuerdos, lo pensé. Siempre reproché al Partido Popular en público y en privado que no hubiera echado una mano al Gobierno socialista cuando la crisis empezó y alcanzó las dimensiones que esta crisis ha tenido, y por esa misma razón consideré oportuno que el Partido Socialista, que había perdido las elecciones, pues intentara echar una mano y hiciera acuerdos con el Gobierno. Y, como le dije ayer al señor Montoro, creo que hubiera sido muy bueno hacia adentro para los ciudadanos españoles, que vean que, además de pelearnos, sabemos pactar cuando defendemos los intereses del conjunto de los ciudadanos, y hacia afuera. No hay duda que los pactos de Gobierno fortalecen a un país, hacia adentro y hacia afuera. Esa era mi oposición, lo saben ustedes, mi tarea de oposición. También saben ustedes, y no lo voy a esconder, que me he dejado unas cuantas plumas defendiendo esta tarea, en la que creo, y en la que creo profundamente, y yo soy un político que hace lo que cree, y lo he hecho siempre, y lo conocen ustedes porque tengo un largo historial, y por tanto creí que había que hacer esto, que era lo que el Partido Socialista tenía que hacer, que era lo que nos demandaba el conjunto de los ciudadanos, también los que nos votaron, incluso los que no nos votaron. Creí honestamente y por eso ofrecí acuerdos y, bueno, pues eso ha tenido sus problemas para el PSOE, para la dirección actual, que yo asumo perfectamente. Sigo creyendo que esos acuerdos son buenos, los sigo creyendo y, por tanto, lo voy a seguir defendiendo. Lo voy a seguir defendiendo. Ahora, es verdad que, como le dije ayer al señor Montoro, al comienzo de mi intervención, se lo dije, es la segunda cosa que le dije, el Gobierno ha hecho una política sin consenso que dificulta el consenso. Y nosotros no podemos apoyar un proyecto educativo que recorta las becas. No podemos apoyar un proyecto sanitario
que incluye el copago para los pensionistas. Por tanto, es que el Gobierno está, si me permiten la expresión futbolística tan querida, achicando espacios al consenso. Y en esas condiciones cada vez es más difícil. Pero estas tres cosas que le digo, la profundidad de las crisis económicas, la política territorial y los consensos, creo que marcan un terreno de reflexión y todo conduce a lo mismo. Es que la elaboración de una alternativa completa exige más celeridad. Tenemos que ponernos más rápidamente a la tarea porque los ciudadanos lo necesitan y creo que eso es la demanda que surge de unas elecciones en las que, repito, mi análisis es que no hemos sido capaces de ofrecer un gobierno alternativo a los gallegos y a las gallegas. Y ya termino con una reflexión más y perdonen, pero estoy intentando evitar después el trabajo de repreguntarme. Termino con una reflexión más que tiene que ver con las iniciativas. Les voy a poner un ejemplo de cómo veo las cosas. Ayer discutimos el presupuesto. Yo al final de mi debate dije, primero, resumí cómo creo que está la situación, me refería a un conjunto de colectivos sociales, los trabajadores, las mujeres, los estudiantes, los jóvenes, los pensionistas, y cómo creo que estaban viviendo y cómo están viviendo peor que hace 10 meses y que tienen angustias, y me refería a eso y dije que el presupuesto no daba solución, al revés lo empeoraba, y luego formulé 4 o 5 alternativas como sugerencias al Gobierno, que tienen que ver por ejemplo, con la fiscalidad, y esto me lleva a la reflexión que quería hacer. Una cosa es presentar unas enmiendas a un presupuesto donde tú dices qué impuestos tocas y cuáles no, y digamos, haces una propuesta distinta a la del Gobierno, y otra cosa distinta es presentar una reforma fiscal en su globalidad. Lo primero corresponde a la tarea de oposición diaria, lo segundo a un proyecto alternativo. Yo le digo que hoy creo, como dije ayer en la Cámara, que tener un modelo alternativo completo a nuestro sistema fiscal, que claramente está boqueando y está dando muy malos resultados, es fundamental por razones de equidad y, por tanto, de justicia y también por razones de eficacia. Lo primero pertenece a la tarea de las alternativas, lo segundo de la alternativa, si me permiten. En una legislatura normal, esta reforma fiscal, un partido serio como el nuestro la hubiera meditado, la hubiera pensado. No es fácil, no se hace de la noche a la mañana, y yo creo que en esta legislatura no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Tenemos que esforzarnos en hacerlo más deprisa. Por tanto, en nuestro calendario esta reforma estaba para dentro de lo que sea y ahora la vamos a acelerar, y este es el ejemplo que les quería poner. Hace falta que estas alternativas más globales pues, se hagan más deprisa, porque la legislatura creo que tiene un calendario peculiar. Adelante. Quería preguntarle, perdón, dice usted que... perdón. Sí, da igual. No dice usted que ha hablado en las últimas horas con mucha gente. Yo quería preguntarle si alguien ha dado el paso adelante y le ha dicho, Alfredo, es mejor que la dirección considere irse. Si alguien ha planteado, hay que irse. Si a pasar o más allá de los pasillos alguien ha dicho, sería bueno que nos fuéramos. También quería preguntarle si considera usted que los resultados de las autonómicas son todavía, como se ha hecho en algunos análisis, el resultado del desgaste que tuvo el Partido Socialista en el Gobierno, y si es así, ¿hasta cuándo considera usted que ese desgaste van a seguir ustedes sufriéndolo? ¿Durante cuánto tiempo más? ¿Durante cuántas elecciones más? Y, por último, ¿cree usted que lo que pasa es que el electorado de izquierdas no ve en el Partido Socialista unas propuestas alternativas al Partido Popular? La tercera se la he contestado profusamente. Yo creo que efectivamente la palabra es alternativa, lo ha dicho usted, y creo que el ejemplo es Galicia. Más allá de las circunstancias concretas de Galicia, que es verdad que dificultan todavía más la visibilidad de esa alternativa en forma de gobierno alternativo, es verdad que lo dificultan más, pero el hecho real es que hay muchos ciudadanos hoy que piensan que efectivamente el PSOE no tiene un proyecto alternativo y algunos que sencillamente no están dispuestos a escucharlo porque ha pasado muy poco tiempo desde que no fuimos del Gobierno. Esa es la realidad. Nuestra obligación es A, tenerlo nítidamente, y B, pues conseguir que la gente nos escuche, que recupere la confianza. Sabe, en política la confianza se pierde muy rápidamente y tarda muchísimo en recuperarse. Una medida de Gobierno puede dar al traste con la confianza
y eso cuesta muchos años, o meses, o años. No me entienda usted, es una reflexión más general, no estoy dando una respuesta a su pregunta, sino mucho tiempo. Recuperarla. Por tanto, eso es así. Es verdad que alternativas nos esforzamos por poner encima de la mesa. Yo ayer hice un discurso alternativo a la política económica del Gobierno. Es más, es un discurso homologable, como también le dije al señor Montoro. No hice un discurso muy diferente del que escucho a mis compañeros socialdemócratas en Europa, algunos gobernando, por cierto, en la izquierda. Pero es cierto que no hace falta solo que tu discurso sea realista, creíble, en este caso que conecte con los sentimientos de la izquierda. Hace falta que la gente esté dispuesta a escucharlo. Y eso tiene que ver con la recuperación de la confianza y eso cuesta tiempo. Y ambas cosas se alimentan. Confianza es alternativa y alternativa es confianza. Y lo que le digo es, tenemos que ir más deprisa, porque es evidente que además la gente lo está pasando muy mal. Que fíjese, esa es mi preocupación más genuina y la que al final del debate ayer quise expresar. ¿Me ha preguntado alguien? No, nadie me ha dicho, nadie, absolutamente nadie me ha hablado de dimisión ni de os tenéis que ir, nadie, nunca. Nunca, además, nadie me lo ha dicho en mi despacho, ni por teléfono, ni siquiera por tuit. No me lo ha dicho nadie. Y en parte le he contestado también la tercera. ¿Y la herencia? ¿Cuándo piensa usted que...? Ya le he contestado en parte. Adelante. Sí, yo quería preguntarle si usted considera que el tiempo va tan deprisa, que va en su contra y que los ciudadanos quieren ver una alternativa, no una oposición. ¿Esto no exigiría acelerar los plazos de unas primarias o de que se visualice a un candidato lo antes posible? No, yo creo que lo que hace falta es presentar una alternativa. Verá, un partido político lo que tiene que tener es un proyecto y un candidato, pero tiene que tener un proyecto. Y a mí mis compañeros me eligieron hace 8 meses justamente para elaborar un proyecto alternativo y recuperar la confianza. Y le aseguro que lo voy a cumplir. Lo voy a cumplir. Y el candidato cuando toque. Adelante. Tú no, adelante. Quería preguntarle dos cosas. En primer lugar, le quería... ¿No era para mí? Sí. Le quería preguntar, por una parte, dice que se va a quedar hasta el final de su mandato como secretario general. Mi pregunta es, ¿por qué? Y muy directamente, si cree que usted es lo mejor en este momento para el Partido Socialista. Y luego me gustaría también insistir en las voces que públicamente, no a través de Twitter, pues han manifestado sus reticencias, como por ejemplo Tomás Gómez, insistir sobre todo en qué les diría usted a aquellos que piden una reflexión no de brazos cruzados, que hablan de que el partido está en la peor situación de los últimos 35 años, que piden cambios serios, que piden también, como José María Barreda, pues no continuar en el pozo y seguir cavando. ¿Qué mensaje tiene usted para ellos, teniendo en cuenta pues, que hay algunos que les califican de irresponsables, de apresurados? Bueno, pues saber si usted considera que esto es precipitado, lanzar estas críticas en este momento, o si por el contrario pues ve que tienen parte de razón. Y ya solo en tercer lugar y último lugar, ¿asume entonces como propia esta derrota? Lo digo porque ha dado la sensación en un momento de su discurso que asumía el error también de la dirección. La tercera, yo soy el secretario general del Partido Socialista y, como tal, es evidente que tengo responsabilidad en todos los resultados de todas las elecciones. Es verdad que más en unos que en otros, puesto que hay unas que son generales, que corresponden a la dirección federal, y otras que son autonómicas, que corresponden a la dirección regional, y otras que son locales, que corresponden a las direcciones locales. Pero qué duda cabe que el secretario general del PSOE tiene siempre responsabilidad, qué duda cabe. Y se lo dije antes cuando le dije lo de la campaña. Es así. A veces se corre a favor y a veces se corre en contra, pero yo soy el secretario general del PSOE y siempre voy a dar la cara como secretario general del PSOE, siempre. Para lo bueno y para lo malo, en la salud y en la enfermedad. No voy a seguir, no es cuestión de dramatizar. Vamos a ver, me decía usted... vamos a ver, yo me presenté a secretario general... Repito, salí elegido hace 8 meses. Lo pensé mucho, durante un mes, perdón. Un año me llevó pensar otra cosa. Un mes me llevó pensar si me presentaba o no. Al final decidí presentarme después de hablar con mucha gente, porque pensé, como dije en el Congreso, y está en mi discurso de presentación, que podía ser útil a mi partido en un momento muy difícil para el Partido Socialista, muy difícil. Y me eligieron.
Me votaron, gané el Congreso, democrático, autónomo, y son mis compañeros los que han dicho, ahí estás, y yo voy a cumplir con el mandato que me dieron mis compañeros. Lo voy a hacer, naturalmente. Y respecto a la tercera cuestión, repito, escucho a todo el mundo y estoy encantado de recibir a todo el mundo y además me parece muy bien, ¿no? Hay que cambiar, todo eso lo escucho con simpatía, ¿no? Y supongo que debajo de la frase además hay muchas más ideas que estoy dispuesto a escuchar, ¿no? Y no tengo nada que decir. Es que es normal que en un partido haya críticas y posiciones distintas. Yo lo veo como normal. Lo tremendo sería que todos los dirigentes y todos los militantes del PSOE opináramos lo mismo, que fuera un partido de clónicos de Rubalcaba. Sería un horror. Para la derecha sería espantoso, ¿verdad? Esas voces. ¿Coincide usted con algunas de esas voces? Yo escucho todo lo que me dicen. Creo que he hecho una reflexión autocrítica en público y estoy dispuesto, repito, a escuchar a todo el mundo, todo el que tenga algo que decirme, por teletipos o no. Agradezco además que me lo digan en persona, y lo que más agradezco es que me digan en persona lo mismo que dicen en teletipos. Eso me pone de una felicidad total, ¿eh? Adelante. Sí, acaba de decir usted que ha perdido algunas plumas intentando acuerdos con el Gobierno. Yo le compro la metáfora para preguntarle cuán desplumado se siente usted a día de hoy. Un poco desplumado. Cuenta no sé si contarle una anécdota de plumas, no sé si viene muy al caso, pero sabe, está escrita por ahí, la puedo contar. Yo entré en un colegio hace muchísimos años y en mi colegio había un examen de entrada y el director me llamó y me hizo varias preguntas. Una no se me olvidará nunca porque me preguntó cuántas plumas tiene una gallina. Y yo le contesté, me quedé perplejo, lo reconozco, muchas. Pues me pregunta usted, ¿cuánto desplumado se siente? Pues un poco. Adelante. Buenos días, señor Rubalcaba. Yo quería saber, ha dicho usted que nadie le ha pedido la dimisión. Si así fuera, o si ocurriera eso, por ejemplo, en la ejecutiva del próximo lunes, si estaría usted dispuesto a someterse a una especie de moción de confianza para saber si su liderazgo sigue respaldado 8 meses después de que le hayan elegido. Y quería hacerle una pregunta que nada tiene que ver sobre la eurodiputada del PSC, María Badía, que, como sabe, ha presentado su dimisión tras firmar esa carta de los eurodiputados a Viviane Reding. Quería saber si comparte usted el nerviosismo de esos eurodiputados ante una posible amenaza, si cree que existe esa amenaza y si ha tenido algo que ver la dirección del Partido Socialista en esa dimisión. Gracias. Respecto a la primera cuestión, he hablado de hace 8 meses, pero si quieren lo hago un poquitito más corto. Tuvimos un comité federal hace un mes y no quiero cuantificar por aquello de no entrar en lo de las plumas y cuántas, pero en fin, fue abrumadora la mayoría de compañeros que ratificaron la línea de la oposición y, por tanto, me siento cómodo dentro de mi partido. Lo que no quiere decir que no haya gente que piense de otra manera, faltaría más, repito. Es que tienen el derecho de pensar y es razonable que piensen. Y si lo dicen, me parece también razonable, pero me siento cómodo en la dirección del partido y creo que el equipo funciona bien, lo que no quiere decir que no estemos, lógicamente, reflexionando sobre lo que ha pasado. Siempre, cuando uno gana, tiene que reflexionar y cuando uno pierde, tiene que reflexionar mucho más. Cuando gana, también. Respecto a la dimisión de la... Sí, hemos aceptado su dimisión como secretaria general del grupo. Creo que es una carta absolutamente equivocada, absolutamente. Ella creo que también lo piensa en este momento, que piensa como yo, que es una carta profundamente equivocada. Y si me pregunta si creo que responde a la realidad española, digo que en absoluto, que no tiene nada que ver, que no leo esa carta y no veo que se refiere a España. Adelante, María. Quería preguntarle si esa falta de percepción por parte de los gallegos de una alternativa tiene que ver con la herencia del bipartito, del último gobierno socialista. Y en cuanto al País Vasco, ¿dónde ve mejor servicio, mejor trabajo de Patxi López en el futuro, en Madrid o en el País Vasco? Respecto del bipartito, no estoy seguro, fíjese. Yo creo que más que un problema de lo que pasó es la visualización de una alternativa de gobierno, insisto, que tiene que ver con distintas cosas, ¿no? Pero al final, cuando una persona quiere votar cambio, a continuación
tiene que depositar una papeleta para que ese deseo se haga realidad, y para eso tiene que tener algo claro, y creo que no fuimos capaces en la campaña electoral de decirle a los gallegos y a las gallegas: existe realmente una alternativa al Gobierno del PP. Esto no lo han visto. Creo que tiene más que ver con la situación actual que con la de hace 4 años, lo creo, pero quiero escuchar a Patxi Vázquez, que conoce mucho mejor la realidad gallega que yo, y han hecho unos análisis en la dirección ayer. El lunes, con mucho gusto, le contestaré con más profundidad esta pregunta. A bote pronto me da la impresión de que es más fruto de lo que ha pasado ahora que del recuerdo que puedan tener los gallegos de un bipartito de hace 4 años. Y respecto al País Vasco, él está en los 2 sitios. Forma parte de la dirección nacional y forma parte es el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, y en este momento es el líder del Partido Socialista en el Parlamento. Será él el que decida cómo distribuye sus tareas, ¿no? Y saben, no tengo que reiterarlo, el cariño personal y político que le tengo a Patxi López. Por tanto, estaré encantado de que esté a mi lado. De hecho, decidí ponerle a mi lado cuando hice la ejecutiva. Adelante. Ahora va, te lo juro. Voy por orden, Yo solo quería hacerle una pregunta. El otro día, el lunes, después de los resultados electorales, el presidente del partido, el señor Griñán, dijo que en el nuevo panorama político que se configuraba, Andalucía tenía que tener un papel más importante. ¿En qué se traducirá este papel más importante de Andalucía dentro del PSOE, si es que está dispuesto a hacer algún cambio para que se visualice más? Vamos a ver, yo soy de los que piensan que Andalucía ha sido y será clave en el proyecto socialista español, y no tengo que esforzarme mucho en demostrarlo. Le daré 3 nombres y ya verá cómo lo va a entender todo el mundo: Felipe González, Alfonso Guerra, Manolo Chávez. Fíjese, tan pienso que es así que cuando gané el Congreso lo primero que hice fue ofrecerle al secretario general del Partido Socialista de Andalucía que fuera el presidente del partido. El señor Griñán aceptó y ahí está, por cierto, colaborando muy bien conmigo, muy bien. Yo hablo con él y no les oculto que muchas de las cosas que digo las hablo, incluso algunas me las sugiere él. Por tanto, estoy encantado de lo que venimos haciendo y estoy seguro de que va a seguir siendo así. Adelante, sí, perdón. Respecto a la primera cuestión, no he oído esa reflexión, nadie me lo ha dicho, y he hablado esta mañana con el secretario general del PSC y le aseguro que no me ha trasladado esa reflexión en modo alguno. Más bien hemos quedado en vernos para trabajar conjuntamente. Por tanto, tengo la impresión de que piensa lo contrario, pero en fin, repito, es lo que él me ha dicho y me remito a esa conversación. No sé cuántos mítines haré. Lógicamente estoy a disposición del Partido de los Socialistas de Cataluña y, como he dicho antes, ellos tienen su programa, su candidatura, su campaña. Como siempre, estaré dispuesto a echarles una mano en todo lo que me pidan. Ya le he contestado. Gracias. Tengo varias preguntas también. En primer lugar, usted dice que la cuestión de la candidatura ahora no toca. Yo querría preguntarle cuándo toca, si en 2013, como le piden incluso algunos secretarios generales, o más adelante. En segundo lugar, si ha hablado usted de este cuándo con los secretarios generales autonómicos o con la gente con la que ha hablado estos últimos días, si les ha transmitido usted de qué manera piensa visualizar no sé si llamarlo cambio de rumbo, la intensificación de la tarea de oposición, la presentación de alternativas. Digamos, si les ha tranquilizado usted a raíz de la última mala noticia, que es la derrota de este domingo. También querré preguntarle, no me ha quedado claro de sus palabras, si piensa usted variar su estrategia de oposición, si eso está entre las cosas que en sus reflexiones cree que ha hecho mal estos meses o no. Y, por último, al hilo del PSC y las elecciones catalanas, nos ha dicho usted que es un partido autónomo y que usted les acompañará.
Dado que entiendo que tiene previsto acompañar a Pere Navarro en algunos mítines, aunque no sepamos cuántos, me gustaría saber si usted se sentirá cómodo defendiendo la propuesta de reforma de la Constitución que él ha defendido, que incluye algunos cambios de mucho calado, como la posibilidad de regular referéndums de independencia. Gracias. Pues cuando toque, cuando decida el Comité Federal, ¿saben? Estas decisiones las toma el Comité Federal y las toma cuando políticamente considere oportuno. Y no tengo mucho más que decir. Lo que sí le digo, he hablado con varios secretarios generales, sí, he hablado con mucha gente, pero le puedo asegurar que con ninguno de ellos he hablado de la candidatura. Igual le sorprende, igual no, pero es así. Y es que vuelvo a insistir una vez más, es que no está eso en mi cabeza. Es más, es que no debe estar en mi cabeza. Es que no es ese el problema de los ciudadanos, quien encabeza la candidatura del PSOE. Ya entiendo que puede tener su interés, pero le aseguro que no es mi preocupación y que con todas las personas que he hablado estos días, es que ninguno me ha hablado de eso. Me han hablado de qué ha pasado, qué podemos hacer, en qué estamos equivocados, en qué no, qué ha pasado, en fin, todo lo normal que hablan responsables políticos después de una situación como esta, ¿no? He hablado con todos ellos y les he tranquilizado, pues yo a ellos y ellos a mí. Esto siempre, ¿saben? Tranquilizado, no sé si es una buena palabra. Hemos coincidido en lo que hay que hacer, hemos examinado lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, lo que se hace habitualmente cuando se pierde y cuando se gana. Hace unos meses tuvimos 2 elecciones autonómicas que nos fueron bien, pues también hablé con muchos de ellos, también para repasar lo que iba bien, lo que iba mal. Siempre es así, cuando uno pierde, pues repasa más lo que ha ido mal, pero dentro de un ámbito normal de colaboración y de trabajo que yo acepto. Sobre el tema de la oposición, bueno, estoy haciendo una oposición. La oposición siempre depende de 2 cosas, de lo que quieres hacer y de lo que hace el Gobierno. La oposición a un Gobierno no es ajena a la tarea del Gobierno. Es bastante evidente, es una obviedad, pero a veces se olvida, ¿no? Lo digo por aquello de los acuerdos, que ha sido una buena parte de objeto del debate en los últimos meses. Yo he hecho antes una reflexión sobre los acuerdos, que además no es privada, porque la hice ayer en la Cámara con absoluta rotundidad, dirigiéndome al señor Montoro y en parte al señor Rajoy, que no quiso estar. Por tanto, sigo en esa posición. Creo que a España le vendrían muy bien acuerdos de Estado, lo creo. Sería muy bueno para el país, pero creo que el Gobierno está con su actividad cotidiana dificultándolos extraordinariamente y que el tiempo de los acuerdos y sobre todo el espacio para esos acuerdos pues se va acabando. Pero es evidente que yo sigo pensando eso y es evidente que voy a seguir manteniendo una oposición firme y dura en aquello que creo que el Gobierno lo hace mal y mucho más dura en aquello donde creo que el Gobierno está infringiendo dolor a los ciudadanos de forma gratuita o, por mejor decir, con una política que creo que es equivocada, ¿no? Por tanto, esa es la tarea. ¿Qué voy a intensificar? Pues lo que le decía, los calendarios que teníamos previstos. Es evidente que con esta elección y la reflexión que estamos haciendo, pues hay que revisarlos en profundidad. Y finalmente, respecto al PSC, pues acabaré, no he visto su programa, lo voy a discutir con ellos, pero estoy seguro que me sentiré cómodo al lado del señor Navarro, como me he sentido siempre. Me parece una persona magnífica, con la que tengo una sintonía política muy elevada. Adelante. Yo quería preguntarle, mantiene que va a agotar su mandato porque fue elegido hace solamente 8 meses. Lo que querría saber es qué, o sobre todo a quién tendría que escuchar hacerle una crítica directa o pedirle la dimisión para que cambiara de opinión. Esto viene a que ayer Trinidad Jiménez insinuó que no había oído a ningún líder como tal del partido pedirlo. Me gustaría saber quién le podría hacer cambiar de opinión o a quién tendría que escuchar para Mire que son ustedes sofisticados, ¿eh? ¿Quién te tendría que pedir que te fueras para que te fueras? Es lo que me pregunta usted. Pues muy sencillo, la mayoría de mi partido. Me eligió una mayoría, me saca una mayoría. Esa es la democracia. Adelante. Sí, tenía 3 preguntas. Primero, ha dicho usted que va a cumplir la tarea hasta el final. Quiero, si por favor, puede concretar si eso significa hasta 2016 o significa que dentro de unos meses o un año puede considerar que su tarea ha acabado y se iría, si usted lo que quiere es llegar a 2016. Después, además de abrir un proceso de reflexión, el otro día Elena Valenciano lo que anunció es que dijo que el partido había entendido un mensaje de los ciudadanos que era que tenían que hacer una renovación ideológica y además a toda velocidad. Quería saber si
ese mensaje de los ciudadanos interpretan ustedes que les han hablado de una parte de su ideología en concreto o es todo en general lo que está en cuestión? Si puede dar alguna pista de por dónde va a ir esa renovación. Y después, en el tema de las catalanas, dice que no ha leído el programa electoral, pero sí habrá leído la resolución que presentó el PSC en el Parlamento catalán y ahí habla claramente, y además lo han dicho muchas veces, del derecho a decidir, que el PSOE no comparte, está en contra de ese derecho a decidir. Quería saber si el PSOE va a decir claramente que está en contra del derecho a decidir en esta campaña o esa colaboración que dice que va a tener con el PSC implica que el PSOE se calle sobre su posición en este asunto. Gracias. Vamos a ver, mire, respecto a la fui elegido hace 8 meses, lo he dicho para marcar temporalmente este asunto, porque creo que tiene sentido, y fui elegido por 4 años. Le digo, yo soy muy partidario de cumplir los plazos, las legislaturas y los mandatos. Por tanto, la respuesta es sí. Inequívocamente sí. La segunda cuestión daría para una larguísima respuesta. Es evidente que hay que revisar algunas cosas del pensamiento, más que del pensamiento, de la práctica política de los socialdemócratas, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, ¿no? Y es evidente, le ponía antes un ejemplo, que es el de la reforma fiscal. Nosotros hemos gobernado 8 años con una estructura fiscal determinada y no acometimos una reforma. Lo que hicimos fue reformas parciales, algunas atinadas, otras equivocadas, pero reformas parciales. Y probablemente lo que estamos viendo con la crisis es que la crisis tiene un dato inequívoco, es que la presión fiscal en España ha bajado 6 puntos y en Europa no, algo pasa, tu sistema no recauda y además claramente cada vez se pone más de manifiesto que está produciendo desigualdades, porque cuando ves las desigualdades en España ves que se están acrecentando y eso tiene que ver con nuestro sistema fiscal, que tienes bolsas oscuras a la fiscalidad, que en buena medida se han ido creando a través de interpretaciones, de vericuetos, de formulaciones, que sabe usted que al final en una estructura fiscal siempre acaban encontrando quien quiere defraudar. Todo esto hay que verlo en su conjunto. Por tanto, claro, vamos a hacer una aproximación ideológica a nuestro sistema fiscal que sin duda es distinta de la que hay ahora y por tanto eso nos va a llevar a un cambio en algunos de nuestros postulados fiscales. Claro que sí, es evidente que va a ser así. Le pongo este ejemplo porque creo que se entiende bastante bien, lo cual no es incompatible con que tú a un presupuesto concreto le presentes enmiendas. Diga, mire usted, oiga, yo crearía un impuesto de sociedades de grandes patrimonios y además a veces para facilitar la tarea al Gobierno le digo, mira, cópialo si lo hay en otros países. Es más, ahora Cameron parece que quiere poner otro en Gran Bretaña, pues veamos a ver qué se está haciendo, ¿no? Se pueden hacer cosas, pero yo creo que el sistema fiscal en su conjunto merece una revisión profunda. Esto creo que es algo que debemos hacer, como sucede con la estructura territorial, que es verdad que en estos momentos pues provoca muchas dudas y tiene muchas incertidumbres, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo deprisa, lo que no significa que no tengas que hacer oposición y presentar alternativas a los temas concretos. Pero, en fin, hay que hacer una doble reflexión, que normalmente en una legislatura tienes más tiempo y que ahora, dada la circunstancia política en la que estás y la necesidad de tener una alternativa y que la gente la vea, incluso políticamente es importante que la gente la vea, para la salud del sistema democrático, que la gente vea que efectivamente hay alternativa, esto es muy importante para una democracia. Yo creo que por todo ello, intereses propios y además ajenos del país, del conjunto de los ciudadanos, tenemos que correr más. Y eso es lo que yo voy a hacer, meter el acelerador. Sobre el tema de Cataluña, yo creo que la palabra clave aquí es legal. Y es clave no porque lo diga el PSC, es por lo que dijo el presidente Mas, que es una cosa gravísima. Dijo, lo haré sea legal o ilegal. Y yo creo que esa palabra es clave, porque la legalidad lleva al consenso y el consenso lleva a los cambios. Legal, con esa palabra de la resolución del PSC me quedo, con la legalidad. Espera un poquitito, vamos para atrás. Adelante. Yo quería preguntarle cómo ha tranquilizado usted a los miembros del PSOE que le están pidiendo un cambio de rumbo. Pues todo esto, he hablado de todo esto y de más cosas, ¿no?, que tienen que ver con lo que pienso y, en todo caso, debo decirle que la misión del secretario general no es tranquilizar a la gente, es hablar con ellos, intercambiar ideas, recoger lo que la gente dice, tratar de sumar. Eso es lo que he hecho. La palabra tranquilidad la he usado porque alguien me ha preguntado por la tranquilidad, pero ¿verdad? No soy el secretario tranquimacín, no, créame, no es esa mi misión, ¿sabe? Mi misión es otra, ¿no? La política tiene que ver con el convencimiento, con las ideas, con las razones, con la firmeza. Le voy a decir una cosa muy importante, con la honestidad
con la honestidad con la que uno plantea la reflexión política, la honestidad intelectual, eso es fundamental, ¿sabe? No lo he dicho al principio, pero lo voy a decir al final. España está sufriendo, como toda Europa, como todo el mundo, cambios muy profundos. Supongo que todo el mundo se da cuenta, muy profundos, muy profundos. Tenemos una crisis económica que no es solo económica, que es institucional, que es territorial, que es social. Está cambiando mucho y muy deprisa. Y esa profundidad hay que acometerla desde el punto de vista político con un pensamiento profundo y, sobre todo, honesto. Y yo quiero hacer eso. Y eso exige un poco de tiempo, ¿sabe? Fabricar un eslogan es relativamente sencillo. Hacer un teletipo y decir que hay que profundizar en los cambios está muy bien. Seguramente es un diagnóstico que podríamos compartir los que estamos aquí. El problema es cuando luego le tienes que poner letra pequeña a eso, y eso es más difícil, ¿sabe? Yo quiero un partido socialista que tenga un pensamiento profundo y honesto. Y eso es lo que defendí. Lo dije en mi intervención. Como dije, se lo recuerdo que no me iban a quebrar. ¿Se acuerda? Lo dije. Porque yo sabía que venían mal dadas. ¿O es que usted imagina que yo no sabía que esto iba a ser muy difícil y que íbamos a pasar momentos muy difíciles y que no me preparé psicológicamente antes de decir sí a la candidatura para estos momentos? Pero yo creo que el Partido Socialista es muy importante. Ahora agradezco que hay consejos de fuera, ya sabemos los socialistas que somos muy importantes. Agradecemos los consejos. Pero somos importantes, ¿sabe por qué? Entre otras cosas, porque somos gente seria, profunda y honesta. Y así quiero la reflexión en mi partido y así se hará más deprisa, pero con profundidad y con honestidad. Así es como quiero que funcione el PSOE y creo que lo conseguiré porque tengo un apoyo muy amplio del Partido Socialista. Adelante. Sí, muy buenas. No ha querido usted entrar en el quién, o sea, no ha querido decirnos si quiere ser usted el candidato del PSOE, tampoco en el cuándo hay que elegirlo. Yo voy a probar con el cómo, con el formato. ¿Puede hoy garantizar que va a haber primarias para elegir al candidato del Partido Socialista para las generales? Gracias. Está en nuestro Congreso. Lo aprobamos en el Congreso. No sé si me entiende. La legitimidad del secretario general que les habla, mi legitimidad partidaria, es que un Congreso me votó. Un Congreso democrático y autónomo, como son siempre los del Partido Socialista. Y ese mismo Congreso aprobó unas primarias. Por tanto, están ahí. Y no hay más que decir, es que eso ya lo hemos decidido. Ya lo decidimos, lo votamos. Y con la misma legitimidad con la que yo defiendo mi posición de secretario general, defiendo lo que el Congreso aprobó. Adelante. Yo quería preguntarle, usted después de hacer una campaña bastante intensa en Galicia, conoce perfectamente las sensibilidades en el seno del Partido de los Socialistas de Galicia, que ahora, después del chaparrón, se convierten en críticas. No sé si comparte que Pachi Vázquez debería presentar la dimisión. Si le parece un plazo demasiado largo dejarlo una renovación del partido para el año que viene, si no corre riesgo de que empiecen tan pronto las críticas que acabe por una ruptura más profunda. Vamos a ver. Él ha reunido a su ejecutiva, han hecho una reflexión. Yo conozco muy por encima los resultados de esa reflexión, puesto que solo he hablado con él por teléfono. El lunes los escucharemos y los veremos. Yo creo que él no ha dicho vamos a esperar un año para empezar a cambiar las cosas. No. Yo creo que él ha situado un proceso de cambio, un congreso que es el final de un proceso de cambio. Yo lo que entiendo es que van a empezar a cambiar cosas en Galicia y eso al final cristalizará en un congreso. Pero en todo caso, repito, voy a escuchar lo que tiene que decir y lo que tiene que decir la dirección de mi partido allí. Yo soy muy respetuoso con la dirección de los partidos, en este caso del PSDG. La última, por favor. Sí, yo le quería preguntar qué considera que ha pasado en los últimos meses para que después de las asturianas y andaluzas hablasen ustedes de el inicio de un nuevo ciclo político y ahora, sin embargo, de que el ciclo político electoral negativo que se inició en la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no se ha roto, y si ambas interpretaciones no considera que son contradictorias. Yo creo que, viendo las 4 elecciones en su conjunto, yo creo que lo que matiza unas de otras es justamente qué tipo de comunidades autónomas han ido a procesos electorales. Es que en Asturias y en Andalucía hemos gobernado tradicionalmente los socialistas. Es más, en Andalucía solo hemos gobernado los socialistas. Y en Galicia no hemos gobernado nunca los socialistas, solo una vez. Y en Euskadi, una vez y un poco. Por tanto, eso es lo que matiza la situación. Es verdad que si usted examina el resultado electoral en Galicia, pues no es el peor que hemos tenido, lo cual no tranquiliza en absoluto, y no crea que eso me tranquiliza. Pero es verdad que tuvimos 13 diputados en Galicia, si no recuerdo mal.
y tuvimos 17 diputados en el 2001, donde, por cierto, nos ganó en votos el bloque presidido por Beiras. Lo digo porque esa es la comunidad en la que estamos, una comunidad en la que el PP ha tenido mayoría absoluta prácticamente siempre, mientras que en Andalucía ha sido al revés. Pero, en fin, quiero analizar con cuidado los datos, ver, por ejemplo, los datos de abstención, que hay que ver cómo se produjeron para saber exactamente qué está pasando. Ahora, desde el punto de vista político, las elecciones son las que han sido y han dado el resultado que han dado en Galicia y en Euskadi, donde también se ha votado al PSOE y al PP, por cierto. Lo digo porque todo el mundo tiene que reflexionar aquí. Yo lo que sí creo es que el PP ha perdido su mayoría social, eso lo creo, aunque no se refleje electoralmente, es que no tiene nada que ver. Al final, lo decía al principio, había una mayoría de gallegos que en las encuestas pedían cambio. Esa mayoría estaba en todas las encuestas, absolutamente en todas las que se han hecho en Galicia. Y además era una mayoría muy amplia. Lo que pasa es que esa mayoría no ha encontrado, digamos, un vehículo político, un instrumento político para que ese cambio se llevara a cabo. Por eso digo que ha faltado una alternativa de cambio en Galicia, un gobierno de cambio que la gente viera como gobierno posible, alternativo, creíble en Galicia. Eso es lo que nos ha pasado. Pero esa mayoría social estaba ahí. Por eso le dije ayer al señor Montoro, ojo con la interpretación que hagáis, creo yo, modestamente, de los resultados en Galicia, porque probablemente tiene muchas matizaciones como para la izquierda. Por favor, podréis decir cualquier cosa menos que no os he dedicado tiempo y esfuerzo. Muy breve la puede ser. última de verdad. La última de verdad. Sí. Bueno, después de escucharle una hora, da la sensación de que usted ha retomado, digamos, el liderazgo como secretario general, pero hay un hecho cierto, que es que hasta el lunes que viene no tenía previsto comparecer y los acontecimientos lo han obligado a comparecer hoy. Entonces, la pregunta es, bueno, si cree que alguien está intentando mover la silla, como ha dicho usted al inicio de la comparecencia, y no los fotógrafos, y si en el Comité Federal que tiene previsto celebrar va a pedir un aval a su continuidad o no, o va a hacer una especie de moción de confianza, si me permite, aunque no es muy ortodoxa la expresión. Permíteme que le empiece, digamos, matizándole semánticamente su pregunta, ¿no? Yo no he retomado el liderazgo. Se retoma algo que se deja, ¿no? Nunca lo dejé. Por tanto, no he retomado nada. De hecho, ayer salí al Parlamento y fui el líder de la oposición. Segundo, da usted por supuesto que yo no iba a salir hasta el lunes. Oiga, es una suposición absolutamente gratuita. Pero usted... ¿Cómo que no? No, el lunes teníamos ejecutiva y yo hubiera salido. Pero de aquí al lunes tengo 1000 oportunidades para salir. Y, de hecho, prácticamente todos los medios que hay aquí me han pedido una entrevista. Ya les digo que alguna haré y alguna iba a hacer. Por tanto, salir iba a salir. No, oiga... Verá, yo tengo muchos defectos en política, como todos, pero dar la cara no, esa no, esa la doy, la doy siempre, cuando van bien y cuando van mal. Por tanto, me pueden acusar de cualquier cosa menos de no dar la cara, ¿sabe? La he dado toda mi vida y ustedes lo saben perfectamente en momentos muy duros y por tanto, no, mucho peores que este. Y por tanto, no, ni retomo ni no. Y respecto al Comité Federal, pues se discutirá, como siempre. Entonces, en el Comité Federal siempre hay críticas y, por tanto, al final siempre sale un apoyo o no a la dirección, pero no voy a presentar una moción de confianza. No existe en nuestros estatutos. Lo que voy a hacer es un Comité Federal como el último, ¿se acuerdan? De 7 horas, de 8 horas, serio, profundo, donde Sí, ya entiendo, fíjese. Oiga, le voy a dar una explicación y ya me callo, ¿no? Ya que están todos ustedes aquí juntos, verá, para el secretario general del PSOE, hacer un comité federal como se hacían antes, que es mi intervención en abierto y luego en cerrado, tiene muchas ventajas. ¿Sabe por qué? Porque marcas con tu discurso la discusión dentro. Y porque ya sabe la gente que, hombre, que si dentro se opone, pues ya, como lo has dicho fuera, lo ve, ¿no? Es que un partido es una organización que tiene una estructura, ¿no? Por tanto, el secretario general da un discurso hacia afuera y ya marca las líneas de debate. Y yo no quiero eso, yo quiero que la gente debata libremente, quiero que me lo digan a la cara todo lo que tengan que decirme. Quiero eso, quiero libertad en mi partido, quiero que la gente en mi partido hable libremente. Y para que la gente hable libremente tiene que ser discreto, porque si la gente cree que lo que va a decir sale fuera, pues dicen lo que quieren que salga, no lo que creen. Ese es el problema de los partidos. Y ya entiendo que esto se lee como un... Está cerrando el PSOE, quiere un PSOE sin... No, para nada. Yo no le digo a nadie que salga o que no salga. Y es más, oiga, llevo bien las críticas y los teletipos y las... Faltaría más.
Faltaría más que yo quisiera imponer a mi partido una disciplina mediática, de ninguna manera, pero creo profundamente en que un partido tiene que discutir y debatir, lo creo, y tienen que ser libres para debatir. Y la forma de debatir libremente es saber que tu opinión no va a ser reflejada de una manera o de otra fuera, porque si no la gente, repito, no dice lo que piensa, dice lo que quiere que salga, y eso es muy malo. Por tanto, yo me autolimito al hacer un comité federal cerrado. Digamos, renuncio a la posibilidad de dirigir, entre paréntesis, el comité federal, porque lo quiero libre por completo. Renuncio a eso. Y es verdad que pido, pues eso, que podamos discutir. Y ya sé que esto la gente dice libertad de expresión y tal, pero oiga, es que es libertad de expresión dentro. Y luego ya que la gente diga lo que quiera. Yo no le digo a la gente sal y no le digo nada, pero sí pido libertad para mis compañeros, porque es la única forma de tener una dirección que escuche a la gente. Por tanto, lo voy a hacer así. Y ya sé que me cuesta críticas, lo sé, y que la gente dice, está cerrando el PSOE. Yo no estoy cerrando nada. Lo que estoy es abriendo el PSOE a los militantes y a los dirigentes. Eso es lo que estoy haciendo. Y luego que cada militante y cada dirigente diga lo que quiera, faltaría más. Jamás me voy a oponer a que digan lo que piensan y lo que quieren, jamás. Pero quiero un partido que debata libremente, que tenga la libertad de debatir, de discutir. Quiero que me lo digan todo a la cara, porque yo no voy a echarle a nadie en cara lo que me diga, ni voy a reaccionar contra él por lo que me digan. No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora de ninguna de las maneras. Y gracias por la pregunta, porque así me ha permitido aclararlo una vez más. Les agradezco su presencia aquí.